Hubo una vez un mundo de castillos y caballeros y un tesoro enterrado. Pero no fue un cuento de hadas, sino una pesadilla que duró 1000 años. Por abajo, por arriba, pero había que tomar el castillo. En Europa, tras la caída de Roma, matabas o te mataban. Y el mundo subterráneo era clave para sobrevivir. Había que meterse bajo tierra para protegerse. Me encanta mi trabajo. Exploraremos mazmorras terribles de las que los presos jamás salían. ¿Te metes dentro? ¿Yo cierro? Y se acabó, no vuelvo a salir. Y por primera vez en televisión desvelaremos nuevos secretos de los caballeros templarios. Por todo esto, aquellas personas arriesgaban la vida. Retrocederemos en el tiempo en... Ciudades bajo tierra. Ciudades bajo tierra. Europa, la guarida de los bárbaros. Me llamo Don Whitman y estoy justo en el centro de Europa Occidental, en la ciudad de Luxemburgo, escenario de 1000 años de guerras bárbaras. Lo que vemos hoy en la superficie es un lugar tranquilo, muy limpio y civilizado, pero bajo mis pies hay otro mundo muy distinto. Un mundo donde las matanzas, el feudalismo salvaje y las guerras santas bárbaras eran habituales. Donde la vida de la gente corriente estaba a merced de señores feudales crueles y hambrientos de poder. Hordas de tribus salvajes como la de los visigodos y los hunos saquearon Europa y doblegaron al poderoso Imperio Romano. Todo un continente quedó sumido en el caos. Fue el final de un imperio y el inicio de los siglos oscuros. Cuando Roma cayó en el 410 después de Cristo, todo el imperio perdió a los ingenieros y técnicos que construían y mantenían las carreteras, los edificios y los acueductos. El mundo se desmoronó en torno a los europeos. Estoy cerca de la ciudad de Luxemburgo, en la localidad de Valferdange. Es el último sitio donde uno esperaría encontrar un ejemplo importante de la ingeniería romana. Pero la verdad es que oculta bajo esta localidad hay una de las mayores redes acuíferas subterráneas de Europa. La mayor a este lado de los Alpes. Se denomina Canat, y ocultos en ella están los únicos vestigios de un pueblo romano desaparecido y de las brutales invasiones bárbaras que lo barrieron del mapa. Los colonos romanos adinerados vivieron en lo que se convirtió en Luxemburgo a partir de que Julio César derrotase a los celtas que lo poblaban en el año 53 a.C. Pero a finales del siglo IV, una salvaje rebelión bárbara se extendió por Europa. Poblaciones enteras fueron destruidas y con el tiempo la propia Roma acabó derrotada y saqueada. Pero aquí se conserva un vestigio del esplendor romano, el canal subterráneo conocido como Canat. He quedado con el experto Mark Thiel, que ha accedido a llevarme al Canat para ver los restos de esa increíble red acuífera del pueblo romano desaparecido. Hola, Mark. Bienvenido al Raspexer. Muchas gracias. ¿Es aquí donde está el Canat? Sí, aquí es, y tal vez estemos justo encima de él. En el siglo IV después de Cristo, este paisaje estaba dominado por una villa palaciega romana, cuyo propietario gozaba de las artes, la ingeniería y de lujos como el agua corriente. Pero 200 años de vida civilizada quedaron barridos en un instante cuando el imperio cayó. ¿Has traído una grúa hasta el bosque? Era necesario. Los canats se crearon para el paso del agua, no de personas, así que para bajar a uno de ellos necesitamos tecnología del siglo XXI. ¡Qué agujero tan profundo! 25 metros. No me digas. ¿Yo me siento en la silla y me bajáis? Es mejor que antes te pongas un casco y ropa adecuada para no embarrarte ahí abajo. Me has traído ropa, muy bien, gracias. Ahí tienes, ahora no habrá problemas. Esto es enorme. Me imaginaba que sería un simple agujero en el suelo, pero es muy profundo. Bajadme ya, venga. Me encanta esto. Ahora pasamos de la moderna Luxemburgo a la antigua Roma en un instante. Fijaos.
Hay mucha humedad. Vale, parad. Parad. Hemos llegado. El agua de lluvia se filtra hasta aquí. Vale, baja ya, Mark. Abandonados y sin uso durante casi 2000 años, estos canales todavía recogen agua. Las últimas reparaciones hechas aquí datan del año 370 después de Cristo, el año en que los romanos huyeron del ataque de las hordas bárbaras. Están muy bien conservados. Sí, es todo de arenisca maciza, al menos hasta aquí. ¿Y a qué profundidad estamos? Estamos a unos 25 metros bajo la superficie, o sea que a unos 82 pies. A 25 metros bajo la superficie. Así es. Pero bajaremos aún más. El Kanat, inventado por los persas hace 3000 años y traído aquí por los romanos, era un túnel en pendiente de 548 metros de longitud al que se accedía por varios pozos verticales. Sirviéndose de la simple gravedad, llevaba el agua filtrada desde las montañas hasta las lujosas villas romanas de abajo, llenando fuentes y baños. Pero los vándalos pusieron fin a todo eso. Tengo los calcetines empapados de fría agua romana. Madre mía. Ay. ¿Vamos a pasar por ahí? Sí, así es. Vale. Haz lo mismo que yo. Metes las piernas primero, las manos tras la cabeza y te deslizas despacio. Ya ha pasado. Allá voy. Me encanta mi trabajo. En la actualidad, solo se ha explorado la mitad de esta red de canales. El resto no lo ha visto nadie desde que los romanos lo excavaron hace 2000 años. Qué agradable. ¿Esto está abierto al público? No, claro que no. Solo han bajado unas cuantas personas y en mi caso esta es solo la tercera vez que he bajado hasta aquí. ¿Solo has bajado 3 veces? Sí. Estupendo. Sigamos. Mirad, aquí bajo mis pies. Estas piedras las colocaron los romanos. Las pusieron ahí para proteger el canal. ¿Lo veis? Ese es el cauce real, el canal que discurre por debajo de donde vamos caminando. Hicieron como una cámara para que, si algo caía del techo, si había algún derrumbe, no impidiese el flujo del agua. Es ingeniería romana de hace 2000 años. Este Kanat parece demostrar que aunque los bárbaros se estaban concentrando en las fronteras, al menos algunos romanos vivían rodeados de lujos. Pero en el año 410 después de Cristo los visigodos ya habían conquistado la propia Roma y todo el continente europeo se sumió en el caos. Maravillas de la ingeniería como este Kanat quedaron abandonadas y olvidadas. Imaginaos, no hay nadie que construya o repare las carreteras, nadie que haga que te llegue el agua, ni tienes un ejército que defienda tus tierras. En lugar de ello hay un enorme vacío de poder. No hay nadie que defienda nada. En otras palabras, el caos total. Así está Europa durante los siguientes 1000 años. En el siglo XIV, unos 900 años tras la caída de Roma, Europa era un caos donde imperaba el feudalismo brutal, las luchas internas feroces y las enfermedades. La peste barrió toda Europa, matando a millones de personas. Mientras el mundo se estaba desintegrando, una sociedad secreta intentaba volver a unirlo desde el único lugar posible, el subsuelo. Para poder sobrevivir al horror sangriento que imperó en Europa tras la caída de Roma, se necesitaba protección. Fortalezas, castillos, murallas. Se necesitaba piedra. La cantería se convirtió en una industria esencial y poderosa. Maastricht, una pequeña ciudad edificada sobre abundante arenisca, se convirtió en el centro de un importante negocio medieval, al suministrar piedra a la gran superpotencia del siglo XIII, la Iglesia. Como única fuerza verdaderamente unificadora de Europa, la Iglesia tenía el poder de acusar a cualquiera de herejía y condenarlo a muerte y al fuego eterno. Incluso los ricos y poderosos guerreros sagrados, los templarios, fueron perseguidos en el año 1314 cuando sus rituales secretos y su gran fortuna amenazaron con socavar la autoridad del Papa.
Pero para construir sus grandiosas catedrales, la poderosa iglesia dependía por completo de un pequeño y misterioso grupo de canteros que quizás conservaron los secretos de los templarios bajo tierra. Voy a bajar a una cueva enorme que quizás contenga pistas sobre los ritos de iniciación secretos de los canteros medievales. He quedado con un hombre llamado Jatpo Silvertan, que es uno de los mejores expertos en los cientos de canteras que hay en esta zona, y va a llevarme a la mayor y mejor de ellas, la cantera de St. Petersburg. Hola, Jatpo. Hola. ¿Nos vamos a las cuevas? Claro. Si en la red original pudiesen unirse todos los túneles uno tras otro, mediría unos 300 kilómetros. Caramba. En la época medieval sería una de las mayores obras humanas del mundo occidental. La entrada está por ahí, ¿no? Sí, está en el bosque. Ahí está la entrada. Sí, ya se nota que aquí cambia el aire. Sí. No hagan esto en casa. No tenemos permiso para entrar ahí, pero si nos colamos por ese agujero, podremos entrar. En esta cueva escondida hay pistas conservadas durante 700 años que tal vez relacionen a los canteros con los templarios. Cuidado con la cabeza. Impresionante. Es enorme. Y esto es solo el principio. En el siglo XIII, solo unas pocas personas sabían cómo extraer los bloques de arenisca esenciales para construir castillos y catedrales. Las minas donde esos canteros trabajaban también se convirtieron en su cuartel general secreto. Y las autoridades sospechaban que allí abajo, fuera de la vista, se hacía algo más siniestro que simplemente extraer piedra. Fíjate allí arriba. Sí. Ese es el primer nivel de extracción. En la época medieval, cuando abrían una cantera, empezaban con un hueco de unos 2 metros de altura, para que un hombre pudiese estar de pie. Empleando picos, los canteros practicaban un canal estrecho con espacio para un hombre y de unos 2 metros de profundidad. Desde ese canal y usando sierras, cortaban bloques grandes e iguales y seguían hacia abajo. Tras años de trabajo y excavación, las canteras acabaron alcanzando un total de más de 297 kilómetros. Sabemos que los egipcios usaron exactamente las mismas técnicas para extraer la piedra para las pirámides. Y después de los egipcios, esta fue la primera vez en la historia que se construyó tal cantidad de edificios de piedra. ¿Por qué? ¿Quieres decir que se perdieron los conocimientos? Sí, sobre todo después de marcharse los romanos. ¿Y dónde aprendieron estos canteros esas técnicas tan complejas? Sospechamos que se trajeron aquí desde las cruzadas, y es probable que llegasen a través de los famosos templarios, que construyeron castillos enormes. ¿Albergarán estas cavernas hechas por el hombre el legado desaparecido de los caballeros templarios? Sabemos que los templarios regresaron de las cruzadas en el siglo XII con valiosos conocimientos aprendidos de los eruditos e ingenieros musulmanes en una época en que la represora Iglesia Católica a menudo consideraba la ciencia como herejía. En la época en que se excavaron muchas de estas canteras, a los templarios los habían apresado y ejecutado. Pero sus valiosos secretos industriales, como las técnicas para cortar piedra y sus costumbres y rituales prohibidos, tal vez se transmitieron discretamente durante generaciones. Aquí, a 9 metros bajo la ciudad actual, encontramos posibles indicios de que los canteros de Maastricht eran descendientes de los templarios. El caso es que aquí hemos encontrado símbolos usados por los templarios. ¿Esto era uno de sus templos? Es difícil saberlo, pero me gustaría creer que sí. Como actuaban tan en secreto, las tradiciones de los templarios figuran entre los grandes misterios de la historia. Aquí hace falta más luz. Pero un extraordinario descubrimiento de nuestros compañeros desveló más pruebas sobre la actividad de los templarios ocultas en la oscuridad durante siglos. ¿Lo veis? Ahí está. Es extraordinario.
Estamos iluminando esto para hacer unas tomas para el programa. Y resulta que Jacques ha descubierto cosas que nunca había visto antes, debido a que suele usar solo una lámpara de gas. Ahora ha encontrado nuevos símbolos. ¿Qué has encontrado? Un montón de cosas, cantidad de inscripciones que normalmente no se ven porque no tenemos luz suficiente. Por ejemplo, Se ven puntos de prospección, veo pentagramas, que son símbolos místicos que los canteros dibujaban para tener buena suerte. en la superficie, las autoridades sospechaban que estos hombres reservados que vivían y trabajaban en los dominios del diablo no hacían nada bueno. Pero necesitaban demasiado la piedra para actuar contra ellos, así que los monjes invadieron este refugio y añadieron sus propios dibujos, advertencias contra los actos que creían que se realizaban aquí abajo. Allá hay otro, de sodomía. ¿Dónde? Aquí es muy bueno. Sí, retrata un acto de sodomía. Así es. También sería de bestialismo. Es cierto. Eso no está bien, está mal, muy mal. Muy desagradable. Alguien de la superficie quería decirles a los de aquí abajo que no cometiesen actos inmorales. Los canteros dejaron también mensajes, autorretratos intactos durante más de 500 años. Así serían los canteros alrededor del año 1470 después de Cristo. Y esto es lo que pensaban de él. Era un bufón. Eso es. Y el bufón en la época medieval era el único que podía llamar tonto al rey. Entiendo. Sospechando de las autoridades de la superficie, los canteros tal vez crearon toda una sociedad paralela aquí abajo, cometiendo incluso la suprema herejía medieval, la formación de una secta religiosa propia y la construcción de una iglesia. Y las pruebas están a nuestro alrededor, en una cámara gigante en forma de cruz. Creo que guardaban un gran paralelismo con los francmasones. Sí. La francmasonería se creó sobre los conocimientos de los caballeros templarios. Y tenían rituales por los que iban pasando a medida que progresaban. Sí, como en el paso por la vida. Empiezas como aprendiz y vas progresando hasta llegar... A ser un experto. Sí, puedes imaginártelos en esta sala en forma de cruz. Esas personas se reunirían para recibir a un nuevo miembro en el grupo. Si los canteros realizaban aquí sus ceremonias sin la bendición de la iglesia, se arriesgaban al mismo destino horrible que sus antepasados, los templarios. Reflexionemos sobre el simbolismo de este lugar. Estoy en un lugar que, no por casualidad, tiene forma de cruz, ¿de acuerdo? Una cruz enorme. Esta es la parte larga, y esta otra es la que la cruza. En toda la cantera no hay nada parecido, de modo que fue algo hecho a propósito. Así que esto sería el altar, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos en una catedral subterránea. Y fijaos allá arriba. Todos esos símbolos elaborados de allá arriba seguramente eran parte de alguna ceremonia secreta, de un ritual, tal vez de un ritual de entrada, de iniciación a una secta. Imaginaos lo peligroso que sería hacer eso aquí abajo. Iría contra los poderes que regían en la superficie. Esto sería una herejía. Y por todo esto esas personas arriesgaban la vida. Europa sufrió siglos de guerras tribales bárbaras. Cada castillo, clan y reino lucharon por cada centímetro de tierra. Pero a finales del siglo XI hubo una causa que unió Europa como nunca: las cruzadas. En el año 1095 el Papa pidió que todos los varones cristianos de Europa cogieran las armas y fuesen a Jerusalén a reconquistar la Tierra Santa ocupada por los llamados infieles, los musulmanes. Millones respondieron a la llamada y mataron a numerosos infieles en la campaña. Pero las cruzadas también dejaron otro legado oculto. Dieron lugar a las sociedades secretas de peor fama del mundo, la de los templarios y la Orden de Sion. Y las pistas sobre su misterioso origen están aquí, bajo tierra. Durante 200 años, la Orden de los Templarios, un rico grupo paramilitar cristiano, fue una de las organizaciones más poderosas en un mundo turbulento. Su creación tuvo origen en un castillo de la pequeña localidad belga de Bouillon, y el hombre que lo poseía, Godofredo, fue el primer gobernante cristiano de Jerusalén.
He quedado con un hombre llamado Rudy Schotte. Va a llevarme a un túnel bajo aquel edificio de la colina, el castillo de Bouillon, donde se organizó la primera cruzada y lugar de actividad de los propios templarios. Bonito castillo tenéis aquí. Sí. Es un emplazamiento muy estratégico. Este castillo data del siglo X, cuando la iglesia era la única constante en una Europa caótica. Los señores feudales luchaban sin cesar por sus pequeñas propiedades. Finalmente, en el año 1095, surgió un frente unido en forma de una guerra santa. Las cruzadas enfrentaron a los invasores cristianos contra los ejércitos musulmanes en una tierra lejana, pero todo empezó aquí, en el castillo de Bouillon. El castillo de Bouillon se construyó sobre una colina, protegido por ambos lados por un río. Y de forma similar al Pentágono estadounidense, se construyó con 3 refuerzos defensivos comunicados entre sí por puentes levadizos. La tercera y última línea de defensa era un foso seco de unos 9 metros de profundidad, que era una trampa. En caso de necesidad, el puente se elevaba y el foso podía llenarse rápidamente de agua. Sin esos ingenios defensivos en una época turbulenta, Godofredo no podría haber sobrevivido lo suficiente para ir a Tierra Santa. Aquí donde estamos, en la época medieval, habría un puente levadizo, ¿no? Sí, aún se conserva el agujero allí. Y el foso tendría agua. Revisamos las antiguas defensas medievales de un castillo tan seguro que, según los rumores, albergó algunos de los mayores tesoros de la historia. Las reliquias sagradas traídas de las cruzadas, entre ellas el Arca de la Alianza. 1, 2, 3 y abajo. ¿Abajo de todo? Ya está. Esto es genial. Ahora estoy en el sitio que antiguamente se llenaría de agua. Todo esto estaría lleno, ¿no? Exacto. Por lo general, el foso estaba seco, pero cualquier atacante lo bastante tonto como para acabar aquí con su pesada armadura se llevaría una sorpresa desagradable. Un canal a 7,5 metros de altura se abría y el agua empezaba a caer. Incapaces de moverse rápido por los 22 kilos de la cota de malla, los invasores se enfrentaban a una muerte horrible por ahogamiento. Al abrir esa puerta, el agua salía hacia el foso, y ya tendrían otra línea de defensa para proteger el castillo. Una vez cruzado el foso, nos adentramos más en el castillo, por un pasillo que serpentea hasta el nivel más bajo del edificio. Vamos por aquí. Cuidado con la cabeza. Esto es fantástico. Sí, ¿Ya estamos bajo tierra, bajo el castillo de Bouillon? así es. Godofredo, el dueño de esta fortaleza impresionante, sí cedió ante un hombre, el Papa. En 1095, cuando el Santo Padre pidió que todos los varones cristianos tomasen las armas y fuesen a Jerusalén, Godofredo fue uno de los primeros en responder. Organizó un ejército privado de 40.000 hombres, una empresa muy costosa. Explícame, ¿cómo pudo pagar Godofredo la cruzada? De forma muy sencilla, vendió este castillo. ¿Vendió el castillo? Sí. Y así consiguió dinero para todo. Consiguió dinero para reclutar soldados, equipamiento, etc. A Godofredo no le fue difícil encontrar reclutas voluntarios. 1095 fue un año terrible en Europa. Las enfermedades, el hambre y la violencia eran constantes. La promesa del perdón de los pecados y del rico botín que esperaban en Tierra Santa llevó a 600.000 cristianos a tomar las armas y a matar a los supuestos infieles. La Iglesia les ofreció la mejor recompensa. Si iban a la cruzada, les esperaba el cielo, sin importar los pecados que cometiesen, ¿no es así? Exacto. Cuando el duque Godofredo de Bouillon partió para Tierra Santa, ya tenía fama de líder honorable y religioso. Pero también era un hombre de su tiempo, y el siglo XI fue una época bárbara.
Ahora estamos llegando a la parte donde están las mazmorras. Este lugar es desagradable. Como muchos castillos de la época, el de Bouillon era fortaleza, vivienda y prisión. Bajo el dominio romano había imperado el gobierno de la ley, pero tras la caída del imperio, cada pequeño gobernante tuvo poder sobre la vida y la muerte de sus súbditos. Rudy me llevó a una sala donde Godofredo, el defensor incondicional del Papa, hacía que torturasen y matasen a los criminales y rivales. Estamos en una celda. Pero, ¿eso qué es? Esa mazmorra era muy especial porque es como una pequeña cámara. Ajá. Solo tiene una entrada, esta de aquí. Esta celda se denomina oubliette. ¿Oubliette? ¿Qué significa ese término? El olvido. Caray. Tú entras, yo cierro. Y se acabó. No vuelvo a salir. Jamás. Bueno, allá voy. Los presos encerrados en esta mazmorra nunca volvían a salir. Morían lentamente de sed y hambre. Así era la justicia del siglo XI. Este sitio es tétrico. Es horrible. Es horrible imaginarse a esos presos aquí abajo, a oscuras. Y pensar que el dueño de este castillo está lejos luchando por Dios en una cruzada para recuperar la tierra prometida. Mientras en su casa, en este sótano, hay alguien que está muriendo torturado. El duque Godofredo conquistó Jerusalén en 1099, pero un año después murió de peste en Tierra Santa y nunca regresó para reclamar su castillo. Pero hay quien cree que antes de morir fundó una orden de caballeros dedicados a proteger a los cristianos en Tierra Santa. La Orden de los Templarios. Durante los 100 años siguientes, los templarios adquirieron riqueza gracias a los tesoros de Oriente, y cuando volvieron a casa, a esta tierra, tal vez trajeron consigo alguno de los más valiosos. Se dice que los templarios consiguieron recuperar las reliquias cristianas en Tierra Santa y las trajeron a Europa. Pues es un rumor que posiblemente sea cierto. ¿Podrían estar en este castillo? Puede ser, no lo sé. Puede que solo sea una leyenda, pero hay quien cree que los templarios escondieron el Arca de la Alianza y el Santo Grial aquí, en el castillo que financió las cruzadas. Es increíble lo importante que fue Godofredo de Bouillon. Fue elegido para dirigir la primera cruzada, reconquista la tierra prometida, conquista Jerusalén y apoya la Orden de los Caballeros Pobres de Cristo, que se convertirá en la de los Templarios. Por tanto, todo gira en torno a ese hombre, Godofredo de Bouillon, y todo se remonta a este castillo. El ejército de la antigua Roma era una máquina enorme y bien engrasada, que dominaba y protegía a casi toda Europa. Por tanto, cuando Roma cayó, Europa pasó de ser un solo imperio unido a miles de pequeñas ciudades feudales. Había amenazas por doquier. Invasores vikingos por el norte, el pueblo vecino al tuyo podía ser tu peor enemigo, así que la gente que vivía aquí tuvo que cambiar de forma de defenderse. La solución, el castillo. Y los guerreros profesionales denominados caballeros. Un grupo de caballeros que luchó desde el interior de este castillo combatía con técnicas guerrilleras, efectuando ataques sorpresa rápidos y demoledores, y luego desaparecía bajo tierra. En el siglo XIII, si eras campesino, tu vida dependía del señor feudal de tu zona, de su castillo y de su astucia. En el castillo de Valkenburg, en medio de un paso de montaña entre Alemania y Holanda, surgió el más avanzado dispositivo bélico medieval. Uno de los pocos que conoce los secretos de los legendarios caballeros fantasma de Valkenburg es mi guía Jaquo Silvertan. ¿A dónde me llevas ahora? Pues vamos a los pasadizos subterráneos del castillo de Valkenburg. Ajá. Son unos pasadizos muy secretos.
El mejor modo de entrar en los túneles de los Caballeros Fantasma es por las salidas, ocultas en el bosque, a más de 180 metros del castillo. Estas ruinas suelen estar cerradas al público, pero nos han dado permiso para entrar. Caramba, fijaos. Esto está muy oscuro. ¿Tienes la llave? Sí. Bien. Listos para adentrarnos bajo tierra. Bienvenido al reino de los Caballeros Fantasma. Vamos hacia una parte donde la cantera medieval se une con los pasadizos que vienen del castillo. Ah, estupendo. Aquí hay uno, mira. ¡Qué maravilla! Estos pasadizos aún podrían ser un secreto de no ser por esta cantera de arenisca, 200 años posterior a la época de los Caballeros Fantasma. La excavación desveló los túneles, derrumbando parte de ellos. En el siglo XIV estas cámaras no existían. Solo había un laberinto de túneles que iban desde el castillo hasta el bosque y tras las líneas enemigas, con los nobles rivales y sus hombres que intentaban penetrar las defensas del castillo o simplemente esperaban a que dentro se quedasen sin provisiones. Empleando los túneles para atacar por sorpresa, apareciendo como de la nada y luego desapareciendo, los hombres de Valkenburg parecían tener poderes casi sobrenaturales, y eso les valió el apodo de Caballeros Fantasma. Oye, eso de ahí arriba es el pasadizo de los caballeros, ¿no es así? ¿Sí? Y antes estaba unido, ¿no es eso? Sí, hubo un derrumbe. Los guerreros que pasaban por esos pasadizos en el siglo XIII estaban muy lejos de la imagen romántica del caballero de brillante armadura. Eran parte de un ejército privado fundado por poderosos señores feudales. Atacaban a sus vecinos por dinero, provisiones y armas, y luego se refugiaban en el castillo. Por tanto, aquí abajo estamos en el siglo XV. ¿Sí? ¿Cómo puedo subir allí, al siglo XIII? Podríamos buscar una escalera. ¿Hay alguna por aquí? Por ahora no hay problema. Ahora viene lo peor. Ahora es cuando me mato. Así que si alguien quiere decirme algo antes de que me vaya... ¿Sabes que eres el primero que está ahí arriba? Caray, esto es increíble. Puedo ver hasta el fondo, pero luego hay una curva. ¿Esto estaría comunicado con aquel agujero? Sí. Entonces, de no ser por el derrumbe, podríamos pasar por ese túnel. Sí, justo. ¿Dónde estoy ahora respecto al castillo? El castillo está por allí. Hay que buscar algo para echar un vistazo aquí. De acuerdo. Era muy peligroso explorar el túnel, así que recurrí a mi equipo especial para examinarlo más de cerca. Bueno, a trabajar. Nunca has estado ahí arriba, ¿verdad? No, nunca. Pues vamos allá, venga. Con esto podemos ver qué hay después de la curva, para intentar averiguar lo que hacían los Caballeros Fantasma. Sí. Esto es impresionante. Excavaron todo esto y ahora desciende. Baja en todas direcciones. Puede ser la primera vez que alguien ve el interior de este túnel desde que los Caballeros Fantasma pasaron por él, armados hasta los dientes, hace más de 800 años. Este es el túnel excavado por los Caballeros Fantasma en el siglo XIII, para atacar por sorpresa a los que estaban tras las líneas enemigas. Imaginaos que estamos en plena guerra de asedio. Si yo fuese el asediado, ahora podría atacar a mi enemigo por sorpresa. Podría atacarlo sin que supiese de dónde salgo. Imaginaos lo asombroso que sería eso en aquella época. Yo sería una leyenda. Mientras vamos avanzando hacia el castillo, la guarida donde los caballeros se refugiaban tras atacar a sus enemigos, descubrimos otros túneles que la cantera no derrumbó y todavía siguen intactos tras 800 años. El castillo contaba también con otras defensas. Artilugios bélicos medievales avanzados, como granadas llenas de aceite hirviendo.
Sus rivales respondían con catapultas, lanzando de todo, desde piedras a animales muertos que podían envenenar el suministro de agua del castillo. Y cuando todo fallaba, los enemigos de Valkenburg trajeron excavadoras y practicaron túneles a toda prisa, esperando poder tomar el castillo desde abajo. Todavía estamos en un túnel. Así es. La diferencia es que este túnel lo hicieron los enemigos. Ya. Puede decirse que esto es una contramina, porque aquí vemos, por ejemplo, que trabajaron rápido. Esto no se hizo para estar cómodo. Este jugar al ratón y al gato se prolongó durante décadas. Pero el castillo solo cayó cuando los caballeros fantasma perdieron a su líder en la batalla, a principios del siglo XIV. Este túnel no tiene salida. Y aquí hay otro sin salida. Los que excavaron esto intentaban llegar al castillo por debajo. Todo enemigo intentaba conquistar la pieza central del reino, por arriba o por abajo, pero había que tomar el castillo. ...1492, un año importante. Han pasado más de 1000 años de la caída del Imperio Romano y Europa está a las puertas de una nueva época, el Renacimiento. Con una nueva época llega un nuevo imperio. Menos de 100 años después de que Colón descubriese el Nuevo Mundo, España pasó de ser uno de tantos reinos europeos a tener un imperio mundial. E igual que Roma, España fue víctima de su propio éxito. Era demasiado grande para su propio bien. Y mientras luchaba por mantener sus posesiones americanas a 9.500 kilómetros de distancia, aquí en Luxemburgo, el Imperio Español libró alguna de sus últimas batallas como potencia mundial. En un período de 1000 años, Europa había pasado de los pequeños grupos de enemigos enfrentados a esto. Poderosos imperios que combatían entre sí, defendiendo su territorio con fortalezas bien custodiadas y enfrentándose a una nueva y demoledora arma: la pólvora. Una de las más poderosas ciudadelas urbanas y una posesión clave española fue la ciudad de Luxemburgo. Me reuní con el experto en fortalezas André Bruns en el parque público que un día fue parte de las inexpugnables defensas de la ciudad, mejoradas a lo largo de 900 años. ¿Todo esto es de la fortaleza? Allí veo un castillo del siglo X. Estamos en una edificación construida en 1673 y se llama Fuerte de Bourlemont. André me llevó a una zona cerrada al público. Los túneles de defensa secretos del siglo XVII que discurren bajo la ciudad actual. Bajemos. Otro candado. Muy bien. Caramba, qué maravilla. Esto es muy amplio. Vamos por dentro de las murallas, ¿no es así? Sí. Es un fuerte de diseño clásico. Se hacen túneles dentro de los muros para que las tropas puedan desplazarse por ellos. Eso es. Hace más de 300 años, la violencia de la época exigía un buen dispositivo de defensa para reforzar las fortificaciones de la ciudad que databan de la Edad Media. Alrededor del muro exterior había 7 pequeñas fortalezas separadas como esta. Una torre central, o torreón, rodeada por una muralla con túneles o galerías en su interior. Esta estructura se creó para que resistiesen no flechas y catapultas, sino cañones. En la cima de cada torreón había una plataforma para artillería, para que los defensores pudiesen responder a los ataques. Vaya, menudo sitio. Esta es la parte central, es el centro del fuerte. Estamos en el torreón que estaba en el centro. Y también era el último recurso de resistencia cuando todo lo demás se había perdido. Es el último reducto. Exacto. El fuerte de Bourlemont fue producto de la evolución en la tecnología militar durante 1000 años de constantes guerras en Europa. La defensa más moderna contra los nuevos avances en armamento. André, cuando pienso en un ataque contra un castillo medieval, pienso en fosos, puentes levadizos, torreones, etc. Pero esto es diferente, ¿no?
Sí, así es. Tiene algunos de los elementos antiguos, pero ahora ya ha llegado la pólvora. La pólvora llegó a Europa desde el lejano oriente en el siglo XIII y se creía que era magia negra. En el siglo XVII, cuando se hizo esta fortaleza, la pólvora había cambiado las reglas del combate. Por tanto, el diseño de estos túneles, de este fuerte en el que estamos, responde a la llegada de la pólvora, a la nueva forma de combate. Sí, había que meterse bajo tierra para protegerse. En 1684 estas fortificaciones subterráneas sufrieron la gran prueba de fuego, cuando los franceses enviaron un ejército de 30.000 hombres hasta aquí para intentar conquistar la ciudad. Esto parece no tener fin. A la vista de las 79 piezas de artillería pesada, los soldados españoles destacados aquí lucharon desde abajo, utilizando un enorme laberinto subterráneo. Estos túneles estrechos llevaban más allá de la muralla protectora, y bajo la fortaleza los soldados atacarían a los cañones enemigos. Los defensores españoles se arrastraron por túneles como este en plena batalla, llevando la sustancia más destructiva de la historia y la colocaron bajo los cañones franceses. O sea que el plan era poner al final de una de estas cámaras, de estos túneles subterráneos, un explosivo bajo el objetivo. Las baterías, los cañones. Eso es. Si no conseguían destruir los cañones enemigos desde abajo y el adversario pasaba las murallas de la fortaleza, los soldados españoles estaban preparados para una última tentativa suicida, usando un mecanismo autodestructivo subterráneo. Ahora estamos en la cámara de la mina, bajo los muros del torreón. Y si la destruyes, el torreón se derrumbará. En esas cámaras habría 500 kilos de pólvora, armada con mechas largas. Si el enemigo llegaba al torreón, se encendían las mechas. Y si esa cámara estallaba, toda la estructura se derrumbaba, matando a todos los de dentro, defensores e invasores por igual, por la gloria del Imperio Español. Esto se planeó y se creó como mecanismo de autodestrucción del fuerte, la última línea de defensa, el álamo, por así decirlo. Pese a las ingeniosas defensas usadas aquí y en otros enclaves del mundo, el Imperio Español se derrumbó y el ciclo de destrucción en Europa continuó. La reconstrucción de la civilización en este continente tenebroso fue un proceso brutal, violento y muy lento, que se prolongó más de 1000 años. En Europa, tras la caída de Roma, las hordas bárbaras dieron paso a los cruzados templarios, a los caballeros ladrones y finalmente a nuevos imperios con armas de destrucción masiva. Pero la insaciable sed de poder de la humanidad nunca cambia y la barbarie siempre está al acecho. Bajo tierra. Hubo una vez un mundo de castillos y caballeros y un tesoro enterrado. Pero no fue un cuento de hadas, sino una pesadilla que duró 1000 años. Por abajo, por arriba, pero había que tomar el castillo. En Europa, tras la caída de Roma, matabas o te mataban. Y el mundo subterráneo era clave para sobrevivir. Había que meterse bajo tierra para protegerse. Me encanta mi trabajo. Exploraremos mazmorras terribles de las que los presos jamás salían. ¿Te metes dentro? ¿Yo cierro? Y se acabó, no vuelvo a salir. Y por primera vez en televisión desvelaremos nuevos secretos de los caballeros templarios. Por todo esto, aquellas personas arriesgaban la vida. Retrocederemos en el tiempo en... Ciudades bajo tierra. Ciudades bajo tierra. Europa, la guarida de los bárbaros. Me llamo Don Whitman y estoy justo en el centro de Europa Occidental, en la ciudad de Luxemburgo, escenario de 1000 años de guerras bárbaras. Lo que vemos hoy en la superficie es un lugar tranquilo, muy limpio y civilizado, pero bajo mis pies hay otro mundo muy distinto. Un mundo donde las matanzas, el fio del esplendor romano.
el canal subterráneo conocido como Qanat. He quedado con el experto Mark Thiel, que ha accedido a llevarme al Qanat para ver los restos de esa increíble red acuífera del pueblo romano desaparecido. Hola, Mark. Bienvenido al Raspexer. Muchas gracias. ¿Es aquí donde está el Qanat? Sí, aquí es, y tal vez estemos justo encima de él. En el siglo IV después de Cristo, este paisaje estaba dominado por una villa palaciega romana, cuyo propietario gozaba de las artes, la ingeniería y de lujos como el agua corriente. Pero 200 años de vida civilizada quedaron barridos en un instante cuando el imperio cayó. ¿Has traído una grúa hasta el bosque? Era necesario. Los Qanats se crearon para el paso del agua, no de personas, así que para bajar a uno de ellos necesitamos tecnología del siglo XXI. ¡Qué agujero tan profundo! 25 metros. No me digas. ¿Yo me siento en la silla y me bajáis? Es mejor que antes te pongas un casco y ropa adecuada para no embarrarte ahí abajo. Me has traído ropa, muy bien, gracias. Ahí tienes, ahora no habrá problemas. Esto es enorme. Me imaginaba que sería un simple agujero en el suelo, pero es muy profundo. Feudalismo salvaje y las guerras santas bárbaras eran habituales, donde la vida de la gente corriente estaba a merced de señores feudales crueles y hambrientos de poder. Hordas de tribus salvajes como la de los visigodos y los hunos saquearon Europa y doblegaron al poderoso imperio romano. Todo un continente quedó sumido en el caos. Fue el final de un imperio y el inicio de los siglos oscuros. Cuando Roma cayó en el 410 después de Cristo, todo el imperio perdió a los ingenieros y técnicos que construían y mantenían las carreteras, los edificios y los acueductos. El mundo se desmoronó en torno a los europeos. Estoy cerca de la ciudad de Luxemburgo, en la localidad de Valferdange. Es el último sitio donde uno esperaría encontrar un ejemplo importante de la ingeniería romana. Pero la verdad es que oculta bajo esta localidad hay una de las mayores redes acuíferas subterráneas de Europa, la mayor a este lado de los Alpes. Se denomina Qanat, y ocultos en ella están los únicos vestigios de un pueblo romano desaparecido y de las brutales invasiones bárbaras que lo barrieron del mapa. Los colonos romanos adinerados vivieron en lo que se convirtió en Luxemburgo a partir de que Julio César derrotase a los celtas que lo poblaban en el año 53 a.C. Pero a finales del siglo IV, una salvaje rebelión bárbara se extendió por Europa. Poblaciones enteras fueron destruidas y con el tiempo la propia Roma acabó derrotada y saqueada. Pero aquí se conserva un vestigio. Lo bajaremos aún más. El Qanat, inventado por los persas hace 3000 años y traído aquí por los romanos, era un túnel en pendiente de 548 metros de longitud al que se accedía por varios pozos verticales. Sirviéndose de la simple gravedad, llevaba el agua filtrada desde las montañas hasta las lujosas villas romanas de abajo, llenando fuentes y baños. Pero los vándalos pusieron fin a todo eso. Tengo los calcetines empapados de fría agua romana. Madre mía. Ay. ¿Vamos a pasar por ahí? Sí, así es. Vale. Haz lo mismo que yo. Metes las piernas primero, las manos tras la cabeza y te deslizas despacio. Ya ha pasado. Allá voy. Me encanta mi trabajo. En la actualidad, solo se ha explorado la mitad de esta red de canales. El resto no lo ha visto nadie desde que los romanos lo excavaron hace 2000 años. Qué agradable. ¿Esto está abierto al público? No, claro que no. Solo han bajado unas cuantas personas y en mi caso esta es solo la tercera vez que he bajado hasta aquí. ¿Solo has bajado 3 veces? Sí. Estupendo. Sigamos. Bajadme ya. Venga. Me encanta esto.
Ahora pasamos de la moderna Luxemburgo a la antigua Roma en un instante. Fijaos. Hay mucha humedad. Vale, parad. Parad. Hemos llegado. El agua de lluvia se filtra hasta aquí. Vale, baja ya, Mark. Abandonados y sin uso durante casi 2000 años, estos canales todavía recogen agua. Las últimas reparaciones hechas aquí datan del año 370 después de Cristo, el año en que los romanos huyeron del ataque de las hordas bárbaras. Están muy bien conservados. Sí, es todo de arenisca maciza, al menos hasta aquí. ¿Y a qué profundidad estamos? Estamos a unos 25 metros bajo la superficie, o sea que a unos 82 pies. A 25 metros bajo la superficie. Así es.